Bienvenidos, bienvenidas un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más. Hoy, episodio 51. ¿Y de qué vamos a hablar? De algo muy confuso. ¿Qué me dices si escuchas pasar, pasarle, pasarlo, pasárselo, pasársele? Bueno, seguramente ya estás un poco confundido o confundida, ¿no? Tranquilo, porque es normal. Hoy te voy a explicar todos estos usos del verbo pasar que seguramente no conoces o al menos no conoces todos seguro. Pero antes de empezar quiero recordarte que puedes suscribirte al Club Handy Spanish, un club en el que vas a aprender español real. ¿Qué vas a encontrar en este club? Bueno, pues los lunes vas a tener materiales para descargarte de PDFs, normalmente cada semana es de un tema diferente, y ahí vas a poder encontrar expresiones, vocabulario de cada tema cada semana. Así que así puedes aprender un poquito diferentes cosas durante todo un mes, por ejemplo. Después también tenemos los miércoles clases normalmente de gramática, cultura, incluso charlas con nativos, depende de la semana. Y estas clases vas a tenerlas grabadas por si no puedes asistir en la plataforma, de manera que después vas a poder verlas en el momento que tengas tiempo. Después los viernes tenemos la clase de conversación habitual, que lo que hacemos es hablar y hablar español. Y claro, estoy yo para daros mi feedback. Y bueno, ahora sí que sí, vamos al lío. Si os interesa el tema del club, sabéis que tenéis el enlace en las notas del programa. Y también podéis ir a www.handyspanish.com y en el apartado de podcast tenéis las notas de este podcast con todos los detalles, cómo se escriben las expresiones que digo, cómo se escriben las palabras de las que os estoy hablando, cómo se usan, los ejemplos. Todo esto lo tenéis en la web, en handyspanish.com. Así que os espero por allí. Y ahora sí, vamos a empezar, como siempre, empezamos con una palabra que es un poquito confusa. Hoy, el 2x1 del que os quiero hablar, se trata de la palabra joyero. Joyero es la persona que hace joyas o vende joyas y el objeto que utilizamos para guardar las joyas. Entonces, cuidado porque significa la profesión, joyero, y el objeto donde guardas las joyas, joyero también. Bien, ese es el 2x1 de hoy. Por si es la primera vez que escuchas este podcast, 2x1 significa una palabra con dos significados diferentes. Vale, y ahora sí vamos a empezar con todas estas palabras o todas estas opciones que tiene el verbo pasar, que son tan confusas y que probablemente pues, vas a aprender algo que puedes utilizar en tu día a día cuando hablas español. Así que bueno, la primera forma del verbo pasar que te voy a enseñar es pasarle algo a alguien. El significado de pasarle algo a alguien es dejar algo a alguien o darle un objeto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mamá, pásame la sal, por ejemplo. O tengo que pasarte las fotos de la excursión. Es un poco como, tengo que enviarte las fotos, ¿vale? Entonces, pasar podría ser como enviar o como dar un objeto a alguien. Así que, pasarle algo a alguien. ¿Vale? Necesitas pasarme los documentos para poder estudiar, por ejemplo, ¿vale? Esa es la primera opción. Te recuerdo que puedes verlas cada una de ellas en la web. Después, ¿qué significa pasarlo bien o pasarlo mal? Pues bueno, pasarlo bien significa divertirse y pasarlo mal significa sufrir. Entonces podemos decir el ejemplo de la niña lo pasó muy mal en la playa porque no le gusta la arena. Entonces, lo pasó mal, es que sufrió, ¿no? Porque si no te gusta la arena y estás en la playa, pues puede que sufras un poco. Y después, otro ejemplo con lo contrario, que es divertirse. Por ejemplo, el otro día lo pasamos genial en la cena, fue muy divertida. Lo pasamos genial, es que fue muy divertida. Entonces, pasarlo bien y pasarlo mal. Serían las dos formas que además tened cuidado porque, claro, significan cosas totalmente diferentes entre ellas. El siguiente uso del verbo pasar es pasar vergüenza, pasar hambre, pasar calor. ¿Vale? En este caso, pasar sería como un sinónimo del verbo tener, más o menos. Podemos decir, por ejemplo, no sé, yo paso mucha vergüenza cuando tengo que hablar en público, por ejemplo. Pues paso vergüenza es tengo vergüenza.
O en esta casa pasamos mucho calor porque necesitamos un ventilador, por ejemplo. Entonces, pasar mucho calor, en este caso, sería tener calor, ¿no? Tenemos mucho calor. Entonces podemos pensar que se utiliza como algo similar a tener. Así que recuerda, pasar vergüenza, pasar hambre, pasar calor. Venga, vamos a por otro. El siguiente que tenemos es pasar de algo o pasar de alguien. A ver, ¿qué significa esto? En realidad utilizamos esto en el lenguaje coloquial sobre todo. Y lo utilizamos como para decir no hacer caso a algo o ignorar algo o a alguien, claro. Entonces podemos decir, por ejemplo, ayer vi a Juan en el supermercado, pero pasó de mí totalmente. Ni me saludó. ¿Qué significa esto? Pues significa que Juan estaba en el supermercado, me vio, pero no me quiso saludar, entonces pasó de mí. Muchas veces en el lenguaje súper coloquial decimos pasó de mi cara, ¿vale? Así que si queréis sonar súper coloquiales, pues podéis decir esto si queréis. Vale. También tenemos, cuando decimos pasar de algo o pasar de alguien, además de ignorar a alguien, de no hacerle caso, también lo usamos para decir que no queremos hacer algo. Es como paso de ir a la fiesta, estoy súper cansada, paso. Entonces, paso de algo, paso de ir a la fiesta. Entonces, podemos decir un verbo ahí, paso de escuchar esa música porque no me gusta, paso de comer chocolate porque después engordo, paso de lo que queráis. Es como no quiero hacerlo, ¿vale? Entonces, vamos hasta el momento a refrescar un poco, ¿vale? A recapitular. Tenemos pasarle algo a alguien, ¿vale? Pasarle algo a alguien como enviar, como dar un objeto. Pasarlo bien o pasarlo mal, sufrir o divertirse. Pasar vergüenza, pasar hambre, pasar calor, que es como tener. Y pasar de algo o pasar de alguien, en este momento tenemos como ignorar o como no querer hacer algo. Vamos a seguir con la próxima. Tenemos pasar unos días en casa de una amiga, por ejemplo. Entonces tenemos la expresión pasar y cantidad de tiempo después. Puede ser unos días, puede ser pasar un año en Alemania, pasar un mes en Suiza, no sé. Podríamos decir diferentes ejemplos con tiempo. Esto sería un poco como el spend en inglés, un poquito. El siguiente que tenemos es pasar por un lugar. Por ejemplo, cuando decimos pasar por y después algo más, queremos decir que estamos pues caminando o circulando por delante de un sitio. Por ejemplo, he pasado por delante de tu casa y me he acordado de ti. Muchas veces pasar por un lugar lo utilizamos como para decir ir a un lugar, pero no pasar demasiado tiempo en ese lugar, es simplemente ir rápidamente y salir, ¿no? De ahí. Podemos decir, por ejemplo, entonces, no sé, ayer pasé por la verdulería y compré aguacates. Ayer pasé por la verdulería y compré aguacates. Pasar por la verdulería no significa ir caminando por delante solo, sino que entré un momento, compré algo rápidamente y salí. Entonces, recuerda que pasar por un lugar puede ser pasar simplemente por delante caminando o puede ser entrar y salir rápidamente a comprar algo o lo que sea. Bien, la siguiente, porque sí, hay más, hay 3 más de hecho. Vamos a la siguiente, tranquila o tranquilo porque después voy a hacer un resumen rápido de nuevo. Sé que con repetición al final vais a conseguir al menos utilizar alguna de estas. Pasarle algo a alguien. Vale, pasarle algo a alguien es como un sinónimo de suceder, ocurrir, es como to happen en inglés. ¿Vale? Muchas veces usamos esta estructura para preguntar si alguien está enfadado o molesto, por ejemplo, como es "What's wrong with you?" o algo así, ¿vale? Entonces podríamos preguntar, ¿tú sabes si le pasa algo a María? No me coge el teléfono desde hace semanas. O sea, ¿sabes si le pasa algo? ¿Está enfadada? ¿Está enferma? ¿Está bien? ¿Qué le pasa? ¿Hay algún problema con ella? Lo que pasa que hay algún problema con ella no suena tan natural en este aspecto, ¿vale? Entonces, mejor decir, ¿tú sabes si le pasa algo? ¿Vale? Yo te digo, pues no, estará de vacaciones o estará muy ocupada, no lo sé.
¿vale? Entonces, también puedo decir, ¿te pasa algo conmigo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema conmigo? ¿Estás bien? Porque estás un poco rara últimamente. ¿De acuerdo? Entonces, pasarle algo a alguien. Pensamos que en este momento estamos hablando de entre personas, porque el siguiente uso del verbo pasar sería pasar algo. Simplemente pasar algo, en general. No con personas solo, sino en general, en una situación. Entonces, podemos decir, por ejemplo, no he visto las noticias en la tele desde hace 3 días. ¿Ha pasado algo interesante? No es alguien, sino es algo, una situación, ¿vale? O han despedido a 2 compañeros de trabajo. Siempre pasa algo cuando me voy de vacaciones, por ejemplo. Pues entonces estamos diciendo eso, pasar algo que muchas veces es algo especial, algo interesante, algo malo, ¿sabes? Algo para destacar. Ha pasado algo, ¿vale? Entonces, recordamos, pasarle algo a alguien o pasar algo. Son cosas diferentes, uno es para persona y el otro es para situaciones en general. Y por último, tenemos pasársele algo a alguien. Sí, confuso, ¿verdad? Pasársele algo a alguien. En el blog, como os he dicho, tenéis todo esto escrito y quizás es más fácil para analizarlo, sobre todo estas que son así un poquito más confusas con pronombres en medio y todo esto, ¿vale? De hecho, en el blog lo he puesto con colores para que sea más visual también, ¿vale? El se, le y todo esto. Bien, entonces, ¿qué significa pasársele algo a alguien? Pues en este caso significa como superar un sentimiento, como superar algo, ¿vale? Como recuperarse de algo, ¿vale? De un problema o de un estado o de un sentimiento que tenías. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, se me ha pasado la gripe. Estuve muy mal durante 3 días, pero ahora estoy mucho mejor. Entonces, se me ha pasado. Otro ejemplo. ¿Continúas enfadada o ya se te ha pasado? O ya se te ha pasado, ya estás mejor, ya te has recuperado, ya no estás enfadada, ¿vale? Es un sentimiento en este caso. Lo has superado, podemos decirlo, ¿vale? Por supuesto, aquí tenemos las combinaciones de se me ha pasado, se te ha pasado, se le ha pasado, se nos ha pasado, se os ha pasado, se les ha pasado. Un poco confuso, lo sé. Todo esto está en el blog, recuerda. Se me ha pasado el enfado, por ejemplo. Pues significa que ya no estoy enfadada. O se nos ha pasado el dolor de cabeza. Significa que ya no me duele la cabeza, ¿vale? El estado en el que estoy ahora es diferente al de antes. Entonces, bueno, creo que esto puede ayudaros bastante, todas estas expresiones, sobre todo a entender a los nativos cuando hablamos, porque el verbo pasar puede ser muchísimas cosas. Solo con el verbo pasar podemos decir muchísimas cosas. De hecho, no están todas las opciones que tenemos, hay muchísimas más, pero creo que con estas son suficientes por ahora. Entonces, recuerda, el verbo pasar significa muchas cosas, yo te he explicado algunas, vamos a revisarlas de nuevo solamente para resumir rápidamente. Tenemos pasarle algo a alguien, ¿recuerdas lo que significa? Venga, unos segundos para pensarlo. Significa enviar o darle un objeto a una persona. Pasarlo bien o mal. Venga, unos segundos para que lo pienses. Pasarlo bien, divertirse. Pasarlo mal, sufrir. ¿Habías pensado en esto? Bueno, vamos a seguir. La siguiente es pasar vergüenza, pasar hambre, pasar calor. Es como el verbo tener. ¿Lo habías pensado o no? Decidme en los comentarios si lo podéis recordar algunos. Vale, la siguiente era pasar de algo o pasar de alguien. Esta significa ignorar o no hacer caso de algo. También cuando no queremos ir a un sitio, paso de ir a la fiesta. Vale, ¿y qué significa también el verbo pasar con unos días, con una cantidad de tiempo? Pasar unos días en Mallorca, por ejemplo. Significa como estar unos días, ¿no? Estar un tiempo ahí. Venga, y el siguiente es qué significa pasar por un lugar. A ver si recuerdas esto que os he explicado hace poquito. Significa caminar por delante de algún lugar o entrar muy rápidamente y salir muy rápidamente. Es como entrar y salir, básicamente. Pasarle algo a alguien. Venga, no sé si has recordado, pero esto significa ocurrir
algo a una persona. Quizás está enfadada, quizás está molesta, quizás tiene un problema contigo. Algo. La siguiente era pasar algo. ¿Lo has recordado? ¿Sí? ¿No? Es difícil, ¿verdad? Cuando tienes que recordar en el mismo momento, el mismo día que has aprendido algo. Pero bueno, esto después de repetir, ya os digo que va a ayudar muchísimo a que podáis saber lo que es. Pues pasar algo, que no os lo he dicho, significa algo ocurre en general, en una situación, ¿vale? La de antes era con una persona y como hemos dicho, esta es una situación. Y la última que hemos visto, que es la número 9, porque hay 9, es pasársele algo a alguien. Y de nuevo te doy unos segundos para que pienses a ver si recuerdas qué significa. Bien, vamos a confirmar si lo que has pensado es cierto. Significa, cuando decimos pasársele algo a alguien, que esa persona ha superado algo. Ya no está enfadada probablemente, o ya no está enferma, o cualquier cosa que haya superado un sentimiento, un estado o un problema que haya cambiado y ahora pues esté bien. ¿Vale? Vale. Y ahora también te quiero decir que en el blog tienes unas actividades para practicar esto. ¿Vale? Muchas veces cuando estudiamos pues vale la pena un poco pues practicarlo para poder retenerlo un poco en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, si de estos 9 usos del verbo pasar puedes acordarte de 4, yo ya estoy feliz. Así que bueno, si quieres seguir practicando, ya sabes, en handyspanish.com podcast, ves al podcast número 51 y ahí vas a poder encontrar toda la información de la que hemos hablado hoy y además ejercicios, actividades para poder poner en práctica esto de lo que te estoy hablando hoy. Con esto terminamos por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Podéis seguirme en Spotify también. Y gracias sobre todo a las personas que estáis cada martes en los directos de Instagram. Sabéis que a las 8 los martes tenemos una clase en directo de español en Instagram. El Instagram es handyspanish. También tenéis en las notas de este episodio el link directo a Instagram. Así que nada, gracias por estar ahí y recordad, la vida es demasiado corta para tener clases aburridas de español. Así que nos escuchamos. Hasta la próxima.